Esto es Torre Fuerte. Finalizando la serie, Reset, escucha el mensaje, de huérfanos a hijos, con el pastor David Pedraza. Muy buenas tardes, iglesia. Hoy estamos celebrando el Día del Padre. Muchas felicidades a los papás en su día. Un aplauso para ellos. Esperamos que la familia les consienta como ustedes quieren, ni siquiera como se lo merecen, como ustedes quieren, que sea un buen tiempo. El convertirse en papá es considerada una de las experiencias más gratificantes en la vida del ser humano. Se le atribuyen a este evento elementos como la magia de dar vida, la realización personal, la evidencia del amor de una pareja, la consumación de un matrimonio, el legado que dejamos al mundo. Hay tantas cosas que podríamos decir de lo que representa la paternidad. Cuando una pareja queda embarazados, esperan por meses a ese bebé por nacer. Se ilusionan, se preparan, ahorran. La mujer se vitamina, se medica, se hacen estudios para poder poner las mejores condiciones del próximo nacimiento. Algunos se cambian hasta de casa o de trabajo para la preparación de esa nueva vida. Se ilusionan para ese gran momento. Pero encontramos en pocas ocasiones donde los resultados no son lo esperado. Sin embargo, ese resultado no cambia en ninguna forma la respuesta de los padres. No existe cuestionamiento alguno que condicione la decisión. Sin importar cómo nazca ese niño, ¿sí?, va a ser recibido. No importa el contexto. Ay, es que tú querías varón y llegó una damita. Justicia divina. Ni modo. Oye, es que yo quería una damita y llegó un varón. Bueno, ¿lo vas a rechazar? Claro que no. Lo vas a recibir y te vas a enamorar y va a ser tu vida entera. No cuestionas el sexo, la altura, el color de piel, si están gorditos, flaquitos, prietitos, el color de los ojos, si son chinos, si son lacios, si tienen ojos rasgados. No cuestionas nada de eso. Sencillamente los recibes. Incluso, si hubiese algún tipo de enfermedad que no cambia, que cambiara la situación de este pequeño, igual de la misma manera va a ser recibido, aunque esa enfermedad dure por un periodo de tiempo corto, largo o incluso condiciones de por vida. Sé que hay muchos papás que han estado en esa labor de manera permanente, y si tú les preguntares a ellos que si lo volverían a hacer, todos ellos te dirían, claro, por supuesto que lo volvería a hacer y lo haría con mucho gusto. Por nuestros hijos estamos dispuestos a cualquier sacrificio o gasto que sea necesario. Ese hijo tiene todos los derechos propios de ser parte de una familia, y si ese entorno cumple con el rol establecido, el hijo posee el privilegio de ser cuidado, protegido, enseñado, capacitado, entrenado, alimentado, etcétera, ¿no? Se le proveen entornos donde pueda crecer sano, donde pueda divertirse, tener amigos, educación, todos los elementos necesarios para que pueda formarse en un adulto funcional. Estas son metas de los padres, prepararlos para la siguiente etapa de vida. Esta responsabilidad la llevará a cabo un padre sano con una condición de plena satisfacción a cada cosa que haga. Estamos en la serie llamada Reset, y este es el último mensaje de la serie con el tema de huérfanos a hijos. Pero es necesario entender que dicha condición es en una relación diferente a la de un hijo natural. La Biblia nos llama adoptados. Hablemos del rol de la adopción. La naturaleza nos ha dado ejemplos increíbles acerca de esto. En un zoológico en California, una tigresa perdió a sus cachorros y entonces los del zoológico le dijeron que para recuperarse le iban a colocarle unos lechones, unos puerquitos chiquitos, los disfrazaron como tigres y ahí los pusieron en la jaula de la tigresa, considerando que algunos de ellos iban a ser cenados, ¿no? Si la lógica no fallaba, ¿no?
Pues resulta que no, la tigresa los tomó, los hizo suyos y los crió como si fueran sus propios tigres. Con el paso de los años tú puedes ver fotos ahí en internet donde está el puerco ya adulto, más grande que la tigresa, pero ahí están echados los dos durmiendo. No es el único ejemplo de estas cosas, la naturaleza nos da ejemplos en diferentes circunstancias. Sin embargo, y aquí es donde hacemos la diferencia, la idea social que tenemos acerca de la adopción es un tanto diferente, porque la percepción social que se tiene de un hijo adoptado es una relación de menor valor, menor calidad, sin lazo sanguíneo y otros elementos. Muchos de nosotros, o no me va a dejar mentir, en alguna ocasión le dijiste a tu hermano, es que tú eres adoptado. ¿Sí o no? Y si no lo hiciste, fracasaste como hermano. Porque a todos lo hemos dicho en algún momento. Le decimos adoptado como una forma de burlarnos de él, hacerle ver que no es legítimo, que tiene menor valor. La realidad en el mundo es otra. Debido al incremento de los divorcios en nuestro país, madres solteras y uniones libres, el dato es escalofriante. El 50% de los hijos crecerán ya sea con solo uno de los padres o ninguno de los dos, porque serán entregados a un familiar, a la calle o tristemente a alguna institución. Por ello, no solo con fines espirituales es preciso tener claro la adopción. Debemos entenderla porque es una realidad vigente en nuestro país, en algunas personas, y si entendemos las condiciones de una adopción, podemos entender lo que ha sucedido espiritualmente en nuestras vidas y al mismo tiempo entender lo que representa un padre en este proceso. Vamos a la realidad de estadísticas. En México, la adopción tiene cifras escalofriantes. En el 2010 se presentaron 989 trámites de adopción en todo el país. En años recientes, esto ha descendido a un promedio de 500 trámites por año. El contraste, 35,000 niños están cobijados en el Sistema Integral de la Familia, el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, en la República Mexicana. 35,000. En forma porcentual de efectividad, eso nos otorga un beneficio del 3.4% con respecto a la necesidad actual. Si el menor es adoptado antes de los 3 años, ya la hizo. Pero si no, su capacidad de ser adoptado se reduce 90%. Y si ese niño llega a los 10 años, 95% es posible que no sea adoptado. En otras palabras, va a crecer en una institución y a los 18 años va a ser aventado al mundo. Esta cifra es solamente una referencia a los niños institucionalizados, que se tienen datos de ellos, sin tomar en cuenta aquellos que decidieron huir de su casa, aquellos que están en las calles o aquellos que están en la casa de un familiar siendo básicamente un estorbo. Por ello es que es tan fuerte el debate de la necesidad actual que se trabaje en la agilización de trámites de adopción por la necesidad que no está siendo cubierta. El hecho es que no somos capaces como país de ver por estos niños. Pocos introducen trámites y muy pocos logran adoptar. Dios nos da instrucciones al respecto. Jesús toca el tema en más de una ocasión. Lucas capítulo 9, verso 46. Lucas capítulo 9, verso 46. En el contexto con los apóstoles, en su capacitación hacia ellos, surge esta escena. Lucas 9, 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es la misma idea de Mateo capítulo 18, verso 5. Cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí
me recibe. Creo que la instrucción es sumamente clara. Y cuando habla de recibir, no está haciendo referencia a los padres biológicos, por supuesto. Eso se da por sentado. En estos mismos textos, Jesús ilustra que el recibir a ese pequeño es una forma de dar cabida a él. Por supuesto que uno recibe a un hijo natural, permítame decirlo, no debería de haber nada de especial en esto. Es lo esperado. Aunque a veces esperar signifique demasiado para algunos casos, ¿no? Por ello es que pienso que la referencia de Jesús es más allá de la condición de un hijo natural. Si nos quedamos con lo que llevamos hasta aquí presentado, es para deprimirnos. ¿A quién consideramos que cumple la condición para adoptar? Bueno, ahí es donde surgen los que llamamos padres emergentes. Personas o parejas que adoptan a un niño o niña ajenos del lazo sanguíneo. Este es los menos, francamente. Hombres o mujeres que se casan con personas que ya tienen hijos y que vienen a cumplir con ese rol tan complejo, entendiendo que toda la vida van a ser los intrusos de ese hogar. Lo que hoy conocemos como familias mixtas o ensambladas. Familiares que toman a un hijo como suyo en una estrategia de apoyo a la familia extendida. Esto es para respaldar a ese familiar que no puede o francamente no quiere hacerse cargo de su hijo. Ya expliqué que esto es mucho más frecuente de las condiciones sociales. Y hay muchas personas que se han convertido en padres sin haber procreado un hijo, cumpliendo con la enseñanza divina de alguna forma. Les puedo asegurar que existen muchos padres que en esencia han fungido como tales sin haber procreado biológicamente. Y ellos también son parte de la celebración del día de hoy. Y con todo orgullo deben de sentirse así. Contrastemos un poco la adopción con un hijo natural. En términos concretos, adopción significa acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, con todos los privilegios y responsabilidades implícitas al respecto. Un abogado me puede ayudar a reforzar esta idea. Acto jurídico donde se crea un vínculo con privilegios y responsabilidades. En otras palabras, bajo las mismas condiciones que un hijo, solo que sin tener el lazo sanguíneo. Un hijo natural es formado para cubrir la expectativa de los padres. Aún someterse a algún tipo de tratamiento de fertilidad tiene que ver con eso, el deseo de los padres. ¿Por qué? Porque en esencia el hijo no existe. Entonces, cuando piensan un matrimonio, una pareja, en tener hijos, no están pensando en el hijo, él no existe, ella no existe. Están pensando en ellos. Están pensando en ellos como pareja. Se plantea todo para que pueda llegar esa persona, ese pequeño, por realización personal, por consumación de la relación, por amor, por evidencias, lo que sea. Y está bien, es perfectamente válido y es hermoso cuando sucede. Y solo los que son padres pueden entender el milagro que representa ver a ese pequeño, esa pequeña. Es hermoso, pero eso no es adopción. Cuando decidas por la adopción, no recibes a ese niño para una realización personal. Ya expliqué que incluso podría ser mal visto socialmente y hasta criticado. Y que tu paternidad puede ser llegada a ver como misericordia o gracia, como la ayuda de alguien que tiene necesidad. ¿Y saben qué? Es verdad, la tiene. Lo que resulta verdaderamente dañino es la estructura en nuestra mente que menciona que necesitar a alguien es malo. La autosuficiencia ha sido vendida como una condición de poder, de control o de valor. Pero creo honestamente que todos necesitamos de otros. Todos necesitamos de otros. Y si llevamos esto hacia la adopción, entonces un pequeño es adoptado porque lo necesita. Esa necesidad se convierte en el motivador fundamental para actuar. Un hijo natural cubre la necesidad de los padres. En una adopción, la necesidad está en el hijo. Un hijo natural lo recibe sin saber cómo será.
Un adoptado lo recibes sabiendo cómo es. Y eso a veces tiene implicaciones muy fuertes. Un hijo natural cumple la mayor parte de su rol al nacer, porque a partir de ahí los padres asumirán lo que implica la relación creada. Es hijo y porque es hijo todo lo demás se va a dar. En un adoptado los padres cumplen con este rol hasta que este pequeño esté listo para la siguiente etapa de vida. ¿Por qué? Porque el que adopta conoce al niño, ve su condición, su apariencia, conoce su carácter, sus puntos fuertes, sus debilidades, salud física, capacidad intelectual, la forma en que ha sido educado o mal educado, gustos, comidas, aquella cosa que no le gusta, sus filias, sus fobias, sus mañas, sus daños, su dolor, su quebrantamiento, su abuso, su abandono. Y a pesar de todo eso, decide continuar. Y el balance de todo esto es el hijo, el compromiso de paternidad con toda la información disponible. Esto es adopción. Parte de la necesidad del adoptado y con el conocimiento que se tiene de parte de él. ¿Cuál es la implicación espiritual de esto? ¿Qué enseña la Escritura de la adopción espiritual? El término adopción no era una práctica común en el pueblo judío, puesto que normalmente los parientes cubrían este rol. Sin embargo, el apóstol Pablo hace mención en 5 ocasiones del concepto adopción, 2 usos diferentes. Primero, en referencia a los judíos, donde menciona que son la adopción de Dios. Romanos capítulo 9, del 13 en adelante, habla que los judíos han venido a ser adoptados por Dios, su nación, su pueblo. Para hacer referencia a los cristianos también en cuanto a la obra de Jesucristo para recibir la adopción como hijos. Gálatas capítulo 4 en adelante, del 4 en adelante. Gálatas 4:4 en adelante. Por esto y por las facultades de Jesucristo es que nosotros podemos recibir la adopción de hijos. El Evangelio de Juan lo dice claramente, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados según la carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Vemos las implicaciones de ser un hijo adoptado? Creo que cada uno de nosotros debiéramos de cambiar nuestra mente respecto a la adopción. Pero si usted ha recibido a Cristo, usted ha sido adoptado, ¿o no? Somos adoptados por Dios y creo honestamente que nadie se siente como alguien menor o de menor valor o de menor dignidad. Sucedió porque paradójicamente lo necesitábamos. Jesús nos conoció, vio nuestra necesidad, vio nuestra vulnerabilidad, nuestra incapacidad, nuestros vicios. Y por esa razón específica dijo Jesús, tú necesitas un papá y yo me voy a convertir en tu papá. Y por eso nos adopta, porque lo necesitábamos. Si comparamos la adopción divina con los elementos terrenales, entonces Dios nos conoce, ve nuestra condición, nuestra apariencia, nuestro carácter, nuestra salud, nuestra falta de ella, nuestras debilidades, vicios, ve todo eso y aún cosas más. No podemos engañar a Dios. Pero tenemos que agregar un elemento adicional. La paternidad humana se puede deslindar a partir de todo adulto que tiene la capacidad de hacerlo, pero la paternidad divina, solo Dios puede ejecutar esa función. Y lejos de todo eso, nos extiende su mano y está dispuesto para nosotros y nos dice, ven que no hay sincero deseo que tengo respecto a ti, que el anhelo de tenerte como mi hijo. Y entonces podemos entender ciertos pasajes de la Escritura que a veces pasamos por alto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, como muchos de ellos que se han perdido, sino que tenga vida eterna. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
Y conocemos muchos de nosotros que este verso es verdad en nuestras vidas porque lo hemos vivido. Porque vivimos el abandono de un padre, porque nos vimos huérfanos en una etapa y llegó el Señor y dejó satisfecha toda esa necesidad que teníamos acerca de esa figura. Segunda de Corintios 6:18. Y seré para ustedes padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Permítame ilustrarlo de esta manera. Yo soy Pedraza y honestamente no me preocupa ser Robles, Pérez o Miranda o cualquier otro nombre que sea, porque soy Pedraza y ahora soy hijo de Dios y francamente no me interesa si otra familia no me reconoce. Tampoco reconoció a mi padre. Lo desecharon. Estoy tan ocupado en ser lo que soy, un hijo de Dios, que no tengo tiempo para ser hijo de otro. Ya vimos el trabajo de Dios para ser llamados hijos en adopción, dado que hemos recibido todas las prerrogativas de hijos de Dios, a pesar de no ser de la misma sangre, la implicación de lo que representa en nuestra vida. Ahora sí ya podemos entender la paternidad. ¿Por qué? Cuando entendemos un poquito más a fondo las implicaciones de ser adoptados espiritualmente, podemos entender la importancia de la paternidad natural. ¿Por qué? Porque la adopción surge como una estrategia para proveer dicha ausencia. Repito, la adopción es una estrategia que surge para cubrir una necesidad que hay que no está siendo satisfecha. Y fíjate nada más lo fuerte de esto. Cuando nosotros pensamos en la profundidad de esto, Dios ilustra la relación con nosotros. Y dice, ¿cómo puedo explicarle a un hombre, a una mujer, cómo puedo explicarle a un ser humano lo que yo soy para ellos? Y dice, ya sé, les voy a decir que soy como su papá. No sé si te estás dando cuenta de la inmensa implicación que tiene. Dios dice, la mejor manera de explicarle a los seres humanos lo que representa una paternidad es ese hombre que ha estado ahí en casa. Ese hombre representa la imagen de la deidad que yo quiero transmitir a las personas. Yo voy a ser su papá. Y algunos dirán, no me ayudes, compadre. Mira lo sublime que representa esa imagen. Dios dice, yo quiero que entiendas lo que estoy dispuesto a hacer por ti. Soy tu papá. Y seré para ustedes padre. Y ustedes serán para mí hijos, dice Jehová, el Todopoderoso. Para aquellos padres que hoy están desarrollando esta asignación divina, wow, muchas felicidades. Para aquellos padres que llegaron a proveer esa ausencia en la vida de un menor, Dios sabe lo que ha pasado. Y sin saberlo, te has convertido en el canal de bendición divina en la vida de alguien. Muchos de ustedes han fungido de alguna manera en esa paternidad ausente. Ya han llegado a cubrir. Y los que tienen el privilegio de tener a su papá y ahí ha estado, qué tremenda bendición. No todos tuvimos ese privilegio. La paternidad es una de las más increíbles provisiones de nuestro Dios para proteger, para proveer, para modelar, para cuidar, para bendecir. Un padre provee
a sus hijos seguridad, confianza, gestión emocional, valores, ejemplo, independencia, responsabilidad, resolución, crea vínculos, redes de apoyo. Es la principal influencia espiritual en la vida de un hijo, mucho más que la mamá. A 3-por-1 están las estadísticas. La lista puede ser muy larga y su impacto es innegable. Y aquí es la parte increíble de esto. Hablamos de condiciones de personas y seres sumamente imperfectos. De personas que se han equivocado más veces de las que quisieran aceptar, pero que están ahí. Están ahí, no se fueron, no renunciaron. Se quedaron, lo intentaron, se equivocaron, pero lo hicieron. Y ahí están. Y si tú juzgaras su intención, te darías cuenta de lo que intentaron hacer. Y hoy podemos entender que esto solamente puede ser posible a través del milagro de la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque seres perfectamente falibles e incapaces llegan a cubrir roles tan sublimes como la imagen de Dios en la vida de un hijo. Solo es posible en la gracia y con la ayuda de Dios. Sabemos las historias de otros que logran encontrar en su propia mente algo que justifica su ausencia y lo han presentado de tal forma que hasta ellos mismos se lo han creído. Dios les ayuda a resolver eso antes de que lleguen las consecuencias irreversibles. Concluyamos. Para aquellos padres que no estuvieron y hoy se dan cuenta de que lo perdieron, les diría, nunca es tarde para iniciar el camino de regreso. Pero ten cuidado, el camino de regreso, pero con la motivación correcta. En ocasiones regresas tratando de cubrir lo que no hiciste. ¿Y sabes qué? No lo hiciste, punto. Y no lo vas a hacer hoy. Ya no lo hiciste. A veces regresas para minimizar tu culpa. Si estás pensando en ti, mejor no vayas. La razón para acercarte es por tus hijos, no por ti. Si vas a acercarte para apelar a tus derechos, podemos hablar de responsabilidades y vas a perder. Si vas a regresar para recuperar el tiempo perdido, el tiempo se pierde y se va y jamás se regresa. Lo que no viste, no lo viste y punto. Si no lo viste aprender a caminar, no lo viste. Y ya nada más, nunca va a volver a suceder. Si no lo viste dar su primera palabra, no lo viste. Te lo perdiste para siempre. No vas a regresar ahí. Entonces, cuando hablo de regresar, estoy hablando a regresar a la etapa donde tus hijos hoy están. Ser pertinente para tus hijos en la etapa en la cual ellos están. A lo mejor ellos ya son padres, a lo mejor ellos ya hicieron vida, a lo mejor ya son jóvenes. Regresa para ser pertinente a la vida de tus hijos en la etapa de ellos, en la que necesitan, no para ti, para ellos. Segunda exhortación. Nosotros éramos huérfanos y fuimos recibidos a la condición de hijos. Es la provisión espiritual y Dios nos permite entender ese rol fundamental en la paternidad desde la perspectiva divina. Llegamos a la presencia de Dios precisamente porque éramos incapaces y lo necesitábamos, como necesita un papá presente en su vida. Y la facultad que Dios tomó para hacernos parte de su vida es precisamente eso, la necesidad. Y hoy podemos decir, gracias a Dios, me adoptó sin ser su sangre, sin ser su carne.
y me dio el privilegio de hijo con los derechos espirituales de un hijo de Dios. Creo que tendría que cambiar nuestra percepción de la adopción. Y tercero, para los papás. Para aquellos papás que han estado ahí, que no te fuiste, que te quedaste, que lo intentaste, que lo buscaste. Dios sabe lo que estás haciendo. Y Dios va a recompensar esa travesía tuya. Porque te quedaste, porque estuviste. Con errores, sí. Con defectos, sí. Tal vez más errores que aciertos, sí. Pero te quedaste. Y por eso es que hoy tienes esa condición especial. Para aquellos papás que han estado ahí cuando lo necesitan. Muchas felicidades. Para aquellos papás que han estado en esa función de cubrir el rol porque el que le tocaba no estuvo. ¡Wow! Tú tomaste el estandarte y continuaste. Muchas felicidades. Porque solo Dios sabe lo que representa eso en la vida del hijo. Y tal vez jamás lleguen a tener un diálogo concreto de lo que puede representar. Pero tú sí sabes lo que representa. Cuando esos hijos crezcan y se conviertan en adultos, empezarán a entender un poquito lo que representó. Hoy no lo entienden. No esperes que te valoren hoy. De hecho, no lo hiciste por eso, recuérdalo. Lo hiciste precisamente para darles a ellos una oportunidad de enfrentar una vida con los elementos necesarios. Papás, que Dios les bendiga. Muchas felicidades. Señor, agradecemos este tiempo y rogamos que tú bendigas y levantes a cada papá. Tú sabes, Señor, lo que ha pasado cada uno de ellos. Las lágrimas, el dolor, la frustración. Tú sabes, Señor, lo que ha sido cada cosa. Sabes lo que ha significado, Señor, mantenerse firme cuando todo lo demás se cae. Tú sabes, Señor, lo doloroso que ha sido en ocasiones ser rechazado, ser criticado, juzgado. Pero te doy gracias por cada hombre valiente, por cada persona que ha cumplido con este rol y ha estado ahí para ellos, porque lo necesitan ellos. Los hijos tendrían que estar conscientes de eso. No juzgar a los padres, no juzgar si son capaces o no. Nosotros no somos jueces de nadie. Nuestro mandato de parte tuya es honrar a nuestros padres. Y ellos ahí están, y han estado, y sin duda alguna, ahí estarán. Gracias, Dios, por permitirnos cubrir ese rol tan sublime de ser imagen tuya. En la vida de nuestros hijos. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 22 22 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteid.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteid.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, Facebook, ID Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram. Torrefuerte ID. Dios te bendiga.